Bienvenidos a otra cápsula del conocimiento. Hoy veremos el origen de la Biblia a través de los siglos. Quizás te has preguntado cómo ha llegado a nosotros los escritos divinos. Su origen data de muchos siglos atrás, de muchas personas inspiradas por Dios que alrededor de ese tiempo escribieron en diversos materiales estos libros que en conjunción marcan los 66 libros que tenemos hoy en día en nuestras Biblias. El origen de las lenguas en las que se escribieron generalmente fue en hebreo, el Antiguo Testamento, algunas partes, porciones en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego y traducido a los cientos de lenguajes que hoy en día se utilizan. Este origen va allí en la región de Mesopotamia, donde surgió la escritura, primeramente a través de la técnica cuneiforme, que se marcaba en tablillas de barro que posteriormente se cosían para perpetuar esos registros. Hoy en día se han encontrado muchas bibliotecas que dan fe de estos registros desde situaciones comerciales, personales, gubernamentales. Había una verdadera intención de plasmar por escrito conceptos, ideas, historias, etc. De ese origen se fue cambiando a diversos materiales y fueron como el papiro, que trabajándolo correctamente era bastante durable, que hasta hoy hemos encontrado papiros de miles de años, y también a través de cuero tratado en forma especial, cocido, para poder ser utilizado como medio de escritura, enrollado en esos forma de rollos que se han encontrado incluso en las cuevas de Qumran y que tenemos hoy como fuente de lo que utilizamos para transmitir los escritos bíblicos. Estos rollos eran escritos, esa transmisión de la Biblia fue utilizada por hombres que tenían un alto valor de los escritos. Incluso en la ley estaba establecido que los reyes debían de establecer una copia de la ley para que la tuvieran siempre presentes. Así que los escribas, aquellos que se dedicaban a copiar, porque antes de la invención de la imprenta, la copia era a mano. Así que había unas personas, escribas, que se dedicaban, estos escribas, copistas y masoretas, su función era esa, copiar fielmente las escrituras para dejar constancia. Lógicamente que como eran materiales que con el tiempo se desgastaban, era necesario contar con nuevas copias cada vez. Pero llegó a ser una escuela, llegó a ser un oficio muy especial, de tal manera que estos escribas, copistas o masoretas, utilizados no solamente en el asunto religioso, sino incluso gubernamental en varios pueblos, pero en el concepto específico del origen y traslación de la Biblia a nuestros días, estos copistas incluso llegaban a saber cuántas letras, cuántas palabras tenía cada libro que copiaban para
posteriormente de la copia se venía una revisión de control de calidad para saber si efectivamente no se habían efectuado errores. Estas copias y estas escuelas de masoretas, de copistas, quedan registradas en la historia y precisamente gracias a su labor, hoy en día se tienen miles de copias y extractos de copias que se han encontrado a través de los siglos. Lógicamente, los escritos originales a la fecha pues no han quedado vestigios por el uso, por la utilización de los materiales, la degradación de los mismos. Pero estas copias han quedado hasta el día de hoy como base, como testimonio de ese trabajo de traslación de fidedignamente de los escritos originales. En un apartado más adelante veremos la importancia del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Así que estas copias, estos escritos del Mar Muerto, eran precisamente copias de la ley y de algunos libros. Recuerden que no se copiaba la Biblia o el Antiguo Testamento de forma general, sino por libros, Isaías, Jeremías, Daniel, etc. También esto quedó trasladado a los primeros cristianos, que sus escritos eran copiados una y otra vez, guardados en vasijas de barro, en lugares especiales para mantenerlos como una constancia, para tener cuidado. Recuerden que en ese tiempo pues se vivían tiempos violentos de invasiones, etcétera. Entonces algunas personas quisieron resguardar esos escritos para posteriormente acceder a ellos, sin embargo no pudieron, por eso quedaron allí. Esas copias de los rollos del Mar Muerto están en el santuario del libro en Israel, la mayoría. Algunos sobran en colecciones privadas, pero muy pocos. Y son las copias más antiguas que se tienen de algunos libros de la Biblia. Entre ellos destaca el libro de Isaías. Ahora, entendamos que la Biblia hebrea, como la conocemos o como se conoce regularmente como el Tanaj, que es la ley, esta Biblia hebrea, pues este nombre, Tanaj, es un acrónimo hebreo que habla de la instrucción, los profetas y los escritos, que se conocen como la Torá, la ley. Esta Biblia hebrea ha quedado hasta nuestros días. Era el conjunto de escritos desde el Génesis hasta Malaquías, que hoy contamos con nuestras Biblias, que tenemos en nuestras Biblias. Hablan de la historia del pueblo de Israel, hablan de la forma en que Dios escogió ese pueblo para revelar su voluntad, su plan para toda la humanidad. Y la ley está establecida de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que es el Pentateuco, el Neviín. Este Pentateuco habla precisamente de los preceptos que Dios empezó a establecer a su pueblo. Posteriormente están los profetas, que va desde Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Los Ketubim, que son los escritos de poesía, sapiensales, que se consideraban inspirados y que traían esa revelación de Dios, ese llamado al pueblo para
mantenerse buscando la presencia de Dios. Tenemos los Salmos, los Proverbios, Job, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, Crónicas, primero y segundo libro. Ahora, el lenguaje general del medio después de la invasión de Babilonia y de ese periodo de tiempo era el arameo, que está emparentado con el hebreo. Y fue asimilado por los israelitas, por los judíos, de tal manera que en tiempo de Jesús el lenguaje común no era el hebreo era el lenguaje litúrgico, pero en partes del Antiguo Testamento están escritos en arameo, como estos capítulos que vamos a ver a continuación. Y este lenguaje fue el utilizado por Jesús en sus enseñanzas, en sus pláticas, era el lenguaje común. En ese tiempo convivían varios lenguajes, que era el hebreo, que era el lenguaje litúrgico, el arameo, el lenguaje común, y el griego, el lenguaje internacional que se utilizaba para comunicarse con personas de todo el imperio romano, incluso más allá. Así que algunas copias de la Biblia se han encontrado precisamente en arameo. Por ejemplo, que posteriormente se conoció también como este lenguaje siriaco. De ahí se han traducido algunos a otros lenguajes como el griego, y de ahí llegó a nuestros días en sus bases originales. Es muy importante conocer también que hay todo un estudio acerca de cómo llegaron los escritos a nuestros días, que se llama la crítica textual, que habla científicamente de la forma en que fueron pasando de generación en generación. Sin embargo, a veces se pierde de vista algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que detrás de todo ese proceso por el cual hoy tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, está precisamente la mano invisible de Dios obrando a favor de su palabra, que nos ha permitido tenerla hasta nuestros días. Así que esperamos que este breve cápsula de conocimiento haya sido de interés y de bendición para tu vida, para que conozcamos cómo su palabra llegó hasta nuestros días y cómo a través de ella, en una perfecta unidad de la cosmovisión divina, la tenemos hasta el día de hoy.